Somos la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 19 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Somos la... Muy buenas tardes a todos. La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, FedePharma, a través de su Comité de Compliance, les da la más cordial bienvenida al tercero de una serie de webinars enfocados en la divulgación de las normas éticas y de buenas prácticas de la industria de investigación y desarrollo. En esta oportunidad estaremos conversando sobre los estándares éticos que deben cumplir los agremiados de la Federación como industria de investigación y desarrollo para beneficio del paciente y las sinergias que generamos en el trabajo con los grupos de pacientes. Mi nombre es Meris Francisco, soy coordinadora del Comité de Compliance de FedePharma y actuaré como moderadora de esta actividad. A continuación, les daré algunas indicaciones técnicas generales de nuestro conversatorio. Estamos en vivo aquí y la computadora no quiere pasar la presentación. Ahora sí, perdonen. Bueno, pues como les decía, les voy a dar algunas indicaciones técnicas para esta actividad. Pueden mantener sus micrófonos y videos están inhabilitados y pueden mantener el contacto vía la sesión de preguntas y respuestas que están habilitadas para ir presentando pues las inquietudes a través del conversatorio. De igual manera pueden personalizar la vista en su computador para mejorar la distribución de su pantalla. Agradecemos transmitir sus preguntas de manera escrita a través de la sesión de preguntas y respuestas e indicamos que todas las preguntas que se realizaron a través del proceso de inscripción vía la plataforma de Zoom van a ser pues abordadas al final del conversatorio por los panelistas. A continuación tengo el honor de presentarles a la señora Victoria Brenes, quien es nuestra directora ejecutiva de FedePharma, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida a la actividad. Adelante, Victoria, y gracias. Muchas gracias, Meris, y muy buenos días a todos y gracias de verdad, muy sinceras por su participación. FedePharma es una asociación que representa la industria farmacéutica innovadora que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos y terapias para lo que es la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Estamos integrados por 19 laboratorios multinacionales de investigación y desarrollo que tienen presencia en Centroamérica y el Caribe. Nuestra principal misión es promover el acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad para la región de Centroamérica y el Caribe, fomentando siempre un entorno de libre competencia y respeto a la propiedad intelectual dentro de los más altos estándares éticos. Uno de nuestros objetivos es dar a conocer a los actores claves los estándares éticos que debemos cumplir en FedePharma y en la industria de investigación y desarrollo en general. Asimismo, compartir nuestro compromiso y acciones como industria en la aplicación de dichos estándares con profesionales de la salud, grupos de pacientes, instituciones públicas y otros actores que abordan el tema de salud para beneficio de la población. Sin embargo, nuestra principal finalidad el día de hoy es crear un foro de comunicación abierta, transparente y positiva en torno de las actividades de autorregulación del sector. Compartiremos cómo ha sido la experiencia de trabajo entre las asociaciones de pacientes y la industria de investigación y desarrollo, las sinergias creadas a partir de esta colaboración conjunta y también los desafíos que aún enfrentamos. De igual forma, hablaremos sobre cómo podemos seguir mejorando esas interacciones para el beneficio de los pacientes.
Agradecemos la presencia y participación de los representantes y miembros de las principales organizaciones y grupos de pacientes de la región de Centroamérica y el Caribe y les invitamos a participar en este diálogo de manera activa para facilitar la transferencia de conocimientos y propuestas de valor que permitan potenciar las sinergias de los que hoy aquí estamos reunidos. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación y damos inicio entonces a este webinar. Muchas gracias, doña Victoria, por su palabras de bienvenida. Bueno, ustedes saben que nuestra sociedad ha exigido mayor nivel de transparencia en las relaciones entre nuestras empresas con los diferentes actores y grupos de interés. Esta transparencia es crucial en el ámbito de salud, ya que hace pública la transferencia de valor generadas en la interrelación entre la industria con las organizaciones sanitarias, los profesionales de salud y en sentido general con todos los que les damos servicio e interactuamos, generando así la confianza en la población de la cual el paciente forma parte. En este contexto, en el año 2006, Fedefarma, como gremio de la industria de investigación y desarrollo de la región de Centroamérica y del Caribe, desarrolló su Código de Buenas Prácticas, el cual es un instrumento legal y vinculante para nuestros agremiados, conformado a partir de las leyes y regulaciones locales, códigos y políticas de las compañías asociadas y el Código de Buenas Prácticas de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, IFPMA, como es comúnmente conocida, y por sus siglas en inglés. El fundamento de nuestro código responde a la responsabilidad de promover conductas y prácticas éticas dentro de la industria farmacéutica. Asimismo, es concordante con las acciones promovidas por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial, y establece un instrumento de autorregulación para nuestras empresas. Es un marco de actuación apegado a principios éticos a nivel universal y responde al tema de responsabilidad social, valga la redundancia. Para compartir estos estándares éticos que deben cumplir nuestros agremiados y en sentido general la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, así como compartir las acciones y nuestro compromiso para y en pro de los pacientes, tenemos el honor en el día de hoy de contar con 3 excelentes profesionales, expertos en la materia, quienes abordarán el tema que nos ocupa en modalidad de conversatorio. Le damos la bienvenida a Eva María Ruiz, quien es directora de la Academia Latinoamericana de Pacientes, LAPA por sus siglas en inglés. Eva María es una líder mundial en el desarrollo de capacidades organizacionales y el desarrollo de alianzas basadas. Es experta en organizar foros y formar coaliciones de grupos de pacientes, médicos, especialistas en salud pública y funcionarios gubernamentales para generar un diálogo y planes de acción para abordar una variedad de problemas en salud pública. Antes de fundar LAPA, Eva María fue directora general del MINSA y se desempeñó como directora general de prevención y promoción de salud del MINSA. Es ingeniera industrial de formación y tiene una maestría en cooperación internacional y ciencias políticas de la Universidad de Sorbona de París y estudios en doctorado en desarrollo económico de HESS de París. Por otro lado tenemos a Miriam Posadas, quien es gerente de ética y cumplimiento de AVI, es abogada y notaria, tiene una maestría en Derecho Laboral de la Universidad San Carlos de Guatemala y Castilla-La Mancha de España. Cuenta con la certificación 2021 del Latin America Healthcare Compliance Program de la Universidad Seton Hall de Estados Unidos de América. Ha trabajado en la industria farmacéutica por alrededor de 20 años en diferentes compañías y áreas con mercadeo legal y ética y cumplimiento. Actualmente es la head de AVI en la región norte, Centroamérica, Caribe, Colombia, Perú y Ecuador para el área de ética y cumplimiento. También tenemos al señor Juan Carlos Tafur, quien es gerente de ética e integridad del negocio de Sanofi. Es contador público titulado profesional con experiencia en una variedad de industrias reguladas como PricewaterhouseCoopers, promoviendo la integridad, impulsando una cultura ética y de cumplimiento. De igual manera, cuenta con una certificación de Healthcare Compliance Implementation Leadership Program, parte 1 y 2, del INSET Business School de Francia. También cuenta con una certificación del Latin American Healthcare Compliance Programs de la Universidad Seton Hall de Estados Unidos y una especialización en Compliance y Gestión de Riesgos del Instituto Adam Business School. Le damos las gracias a nuestros panelistas presentes y a todos nuestros invitados y
iniciamos formalmente nuestro conversatorio. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Meris, y bienvenidos a todos. Es un placer contar con su participación y en este webinar que exactamente es como un abrebocas para que ustedes conozcan nuestras iniciativas y nuestros códigos de FedePharma. Bueno, ¿por qué y cómo trabajamos juntos? Si quieres, Meris, el siguiente slide. Como ustedes saben, la industria farmacéutica es uno de los sectores altamente regulados y igualmente el ambiente del sector de la salud dentro de nuestros países es bastante complejo. Con base en esto, desde hace varios años, las compañías farmacéuticas han venido construyendo y actualizando estándares internacionales de autorregulación, de alta vigilancia y de control. Es así que dentro de cada uno de los códigos que tiene cada una de las compañías y laboratorios con quienes ustedes interactúen, hay detrás agremiaciones, organizaciones, asociaciones locales, regionales, internacionales, adoptando estos códigos de ética o de buenas prácticas. Es así que también organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud nos han apoyado y han revisado y han aprobado, digamos, estas clases y estas buenas prácticas que tenemos que ejercer con, exactamente con las asociaciones de pacientes. Acá encontramos algunos ejemplos. Nosotros somos agremiados también desde FedePharma. Si quieres te devuelves, Meris, a la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, el IFMA, que igualmente tiene el Código Buenas Prácticas. También está el Código Buenas Prácticas de FedePharma, que buscan y afianzan estos valores que ven y que es el ethos donde nosotros estamos reforzando esa confianza para interactuar con las asociaciones de pacientes. Partiendo de estos estándares éticos de integridad, lo que buscamos es legitimar el relacionamiento con estas organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica. No es que pretendemos que las organizaciones o asociaciones de pacientes sean los que lleven el mensaje de la compañía farmacéutica. No, eso no es lo que queremos y no es el propósito de estos códigos de buenas prácticas. Lo que busca es que la industria es quien apoya el mensaje de las asociaciones de pacientes en la ayuda de la mejora de tratamientos, de coberturas, de política en salud, que ustedes desarrollan en su día a día, desarrollando esa educación, ese advocacy dentro de sus pacientes. Por lo cual, este es un espacio que hemos abierto desde FedePharma para compartirles un poco este conocimiento y que comprendan que nuestras interacciones están muy reguladas con estos códigos de buenas prácticas, códigos de ética que tiene cada laboratorio y que cada laboratorio al interior también tiene lineamientos y estándares de alto control. ¿Para qué? Para que aseguremos esta independencia y esta transparencia en nuestras interacciones. Yo también los invito y los sugiero que cuando ustedes vayan a interactuar con nuestros laboratorios, ustedes también entren a conocerlos. Esto generalmente lo van a encontrar los códigos de ética en sus páginas web y van a encontrar a veces también los procesos como el laboratorio y la asociación de pacientes deben interactuar. Internamente, cada laboratorio tiene grandes estándares, tiene el respeto a la integridad, a la diversidad, y por eso es importante que ustedes no solamente conozcan a los puntos de contacto, sino también esos procedimientos y estos códigos éticos que tiene cada compañía con que ustedes interactúan. También en este marco de nuestros valores, es importante ayudar a entender que tenemos acá en nuestra audiencia a los tomadores de decisiones, a los actores que están dentro del sistema de salud, a los líderes de opinión, que este relacionamiento que tiene la industria farmacéutica con las asociaciones de pacientes se hace bajo estos estándares de integridad y transparencia y que no entiendan que solo por el hecho de recibir fondos de la industria farmacéutica, la asociación de pacientes, es que están promoviendo o vendiendo o haciendo promoción de los productos o marcas
de los medicamentos de nuestras compañías. Este no es el objetivo y por lo cual es que queremos reforzar en este espacio este grado de confianza. Siguiente slide. Entonces entramos a qué tipos de interacciones lleva a cabo la industria farmacéutica de las asociaciones de pacientes. Básicamente nosotros brindamos apoyo a las reuniones de asociaciones de pacientes buscando siempre ese objetivo primordial. Yo también los invito a las asociaciones de pacientes que busquemos esas áreas mutuas de interés como son la prevención de enfermedades, mejorar el diagnóstico, guías de tratamiento, mejoras en los sistemas de salud, accesos a los tratamientos y también estos programas de apoyo que a veces brindan las compañías farmacéuticas. Acá también resalto y les recomiendo a las asociaciones de pacientes que nosotros como compañías buscando esta independencia y que no nos vean esta percepción, no generalmente apoyamos este manejo de el día a día de la organización. Nosotros buscamos apoyar en proyectos e iniciativas puntuales que tengan un beneficio a la comunidad de pacientes. Entonces, generalmente recomiendo si hay una solicitud donde pidan el apoyo a sueldos, a alquileres que son de la operatividad, pues generalmente nuestros estándares éticos no apoyan, digamos, estas iniciativas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta dentro de estas interacciones o solicitudes que puedan presentar a las compañías farmacéuticas. Siguiente slide. ¿Cuál es el alcance de los apoyos otorgados? Bueno, básicamente, como les decía, nosotros generalmente en nuestras regulaciones y al interno de las regulaciones de compliance, de legal, de estos estándares, buscamos que los proyectos que ustedes presenten sean claros, que podamos hablar objetivamente, que ustedes nos presenten indicadores de desempeño frente a estas iniciativas, que también podamos ver en nuestras evaluaciones entregables en el tiempo, que sean posibles y que sea muy efectiva la interacción para la comunidad y los pacientes. Siempre tratamos y vamos a conservar esos límites apropiados para asegurar la independencia con los códigos de conducta de nosotros. Igualmente, nosotros también los queremos conocer. Si sus asociaciones de pacientes tienen códigos de ética o de conducta, también nos interesa conocerlos y apropiarlos dentro de estas interacciones. Básicamente, lo que buscamos siempre es garantizar que sean efectivas y eficientes estas iniciativas. Con base en esto, pues le doy paso a mi compañera Miriam, que nos va a hablar de algunos de estos principios esenciales y nos va a dar ejemplos de lo que podemos y no podemos hacer dentro de estas interacciones. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Posadas y pues para mí es un gusto participar en este espacio. Bienvenidos todos. Las organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica tienen objetivos en común. Primordialmente el paciente, su bienestar, su calidad de vida. El que el paciente pueda tener acceso al tratamiento que ha sido prescrito por su médico, independientemente del tratamiento que éste sea. Dicho esto, es muy importante tener en cuenta que todas estas o estos objetivos en común hace que pueda haber sinergias, y de hecho las hay entre las actividades organizadas por las asociaciones de pacientes y las actividades o acciones organizadas por la industria farmacéutica. También es importante reforzar en este punto que la industria farmacéutica, como lo comentaba Juan Carlos hace un momento, es una de las industrias más reguladas a nivel mundial. Hay regulación que nos aplica desde el aspecto internacional, desde el aspecto regional, local, etcétera, lo que hace que pues las compañías farmacéuticas tengamos políticas internas y tengamos regulación y normativa que no podemos pasar por alto y que en definitiva tenemos que cumplir para poder viabilizar todas estas sinergias y colaboraciones con las organizaciones de pacientes. Entonces vamos a repasar muy brevemente cuáles son esos lineamientos o esas premisas que hay que cumplir desde el Código de Fedefarma, y recordemos que el Código de Fedefarma es de obligatorio cumplimiento para todas las compañías agremiadas, que son las que
Victoria detalló al inicio de los slides. Entonces, estas premisas están detalladas en el código, tenemos que cumplirlas y son las que nos ayudan a concretar esas sinergias o esos apoyos que da la industria a las actividades de las organizaciones de pacientes. En definitiva, todos los acuerdos de apoyo deben siempre cumplir con la regulación local. La regulación local, la legislación, la normativa local es la base sobre la cual debemos construir todas las iniciativas que estén desarrollándose en colaboración entre la industria y las organizaciones de pacientes. Muy importante, las asociaciones de pacientes deben estar legalmente constituidas. Entonces es muy importante para que una asociación de pacientes pueda recibir apoyo de las compañías agremiadas, apoyo de la industria, pues tiene que contar con su constitución legal, es decir, que tenga una personería jurídica. Y otro punto sumamente importante es que los apoyos para asociaciones de pacientes deben estar cubiertos por un acuerdo o consentimiento escrito. Cada compañía manejará diferentes formatos, incluso diferentes nombres, pueden hacer cartas de aceptación de patrocinio, pueden ser contratos o acuerdos de colaboración, pueden ser consentimientos. Se le puede dar diferentes figuras a este tipo de documento, pero lo importante es que exista un documento legal en el que se especifique cuál es el apoyo que se está dando, cuál es el objetivo de ese apoyo, cuáles son los roles y responsabilidades de cada parte. ¿Qué no debe suceder? Y lo mencionaba Juan Carlos. Las compañías no pueden dar apoyo con el fin de que se promuevan sus productos. Se puede condicionar a las asociaciones de pacientes para que hagan declaraciones positivas sobre los productos de la compañía o sobre la compañía en sí. Siguiente, Meris, por favor. Los apoyos deben dirigirse a mejorar el fortalecimiento de las organizaciones de pacientes, a fortalecer sus capacidades. Nunca una compañía agremiada puede brindar un apoyo con el fin de que se promuevan sus productos, que se prescriban, que se recomienden, que se mencionen o que de alguna forma el producto o la compañía pueda obtener alguna ventaja indebida o una ventaja inapropiada. ¿Qué no puede suceder? Pues yo creo que esto de hecho aplica para ambas vías. Ni las compañías farmacéuticas ni las organizaciones de pacientes pueden usar el logo o imagen corporativa de la otra parte sin su previo consentimiento. Adelante, Meris. El siguiente punto es muy importante. Cuando lo que se está apoyando es una actividad, que puede ser una actividad educativa o alguna actividad que busque cumplir con los fines de la organización de pacientes, se hace un análisis muy minucioso al interior de la compañía farmacéutica para entender cuál es el objetivo de la actividad, dónde se llevará a cabo, cuál es la agenda, cuáles son los temas que se van a tratar, cuál es la audiencia, cuál es el lugar o las instalaciones donde esta actividad va a suceder, para entender si todos estos rubros están en línea con lo que el código de Fedefarma y las políticas corporativas de cada compañía establecen. Entonces es muy importante tener claridad sobre cada uno de estos rubros que son los que la compañía farmacéutica va a evaluar a la hora de analizar un apoyo o una colaboración para la asociación de pacientes. También es importante el tema de la transparencia, es fundamental. Entonces, se insta a las organizaciones de pacientes a ser transparentes sobre el apoyo que han recibido por parte de las compañías farmacéuticas. Muchas veces, pues, esta transparencia puede darse a través de alguna mención, o inclusión de qué compañías están apoyando esa actividad. Nuevamente, esto no tiene ningún fin promocional, no se está al final mencionando ningún producto, pero sí se hace transparente para los participantes de la actividad o de la iniciativa, pues qué compañías están apoyando la misma. Se puede brindar información siempre que sea información no promocional. Entonces, información sobre temas generales de salud, sobre temas de patología, pueden brindarse. Lo que no podemos brindar, pues, en definitiva, es información promocional sobre los productos de las distintas compañías. Y por último, muy importante, ninguna compañía farmacéutica puede solicitar ser la proveedora de fondos exclusiva. Esto quiere decir que la organización de pacientes es totalmente libre de poder buscar apoyo para sus iniciativas, para sus estrategias, para sus planes o actividades con las diferentes compañías farmacéuticas, y en ningún momento se puede o alguna compañía farmacéutica no puede pedir exclusividad sobre esa relación o esa colaboración. Podría suceder
que sí llegue a ser una sola compañía la patrocinadora o quien apoya una actividad específica, pero eso puede darse al hecho de que ninguna otra compañía farmacéutica pudo apoyar la actividad, pero digamos no puede ser la compañía farmacéutica quien solicite o requiera a la organización de pacientes exclusividad en el apoyo para sus actividades. Todas estas lineamientos, premisas y los que mencionaba Juan Carlos son muy importantes porque al final son los que legitiman lo que nosotros hacemos en conjunto. Entonces, garantizar el tema de transparencia, garantizar el tema de independencia, de seguir con todos los lineamientos que regulan nuestros códigos, la documentación incluso que solicitan todas las compañías farmacéuticas para tener un soporte robusto de las actividades, de las acciones, de las contribuciones que se están haciendo en conjunto, son muy, muy importantes. Este conjunto de lineamientos y de requerimientos son al final los que legitiman lo que hacemos y también legitiman la razón por la que lo hacemos, que son los pacientes. Así es que, sin más, vamos a pasar entonces a la entrevista con Eva María de la APA para que nos dé pues, su perspectiva en referencia a algunos o muchos puntos relevantes con respecto a este tema. Bienvenida, Eva María. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un placer poder acompañarlos, acompañar a Fedefarma y pues conversar de un tema tan interesante como es el tema de la relación ética que se tiene que tener y cómo relacionarse de forma transparente y responsable entre todos los actores del ecosistema de la salud. Muchísimas gracias, Eva María. Hablemos un poco de la evolución de las asociaciones de pacientes. ¿Cómo ha evolucionado el rol de las asociaciones de pacientes a través del tiempo? Bueno, ha habido un claro antes y después de la pandemia, evidentemente, pero claro, estamos hablando de una situación en la que hay un claro avance en participación, ¿no? Las organizaciones de pacientes están tratando de tener un rol más preponderante y participativo en las políticas de salud. Hay un trabajo muy grande que se está realizando a nivel de América Latina, ¿no? En el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional, que es una de las patas cojas de las organizaciones, dado que en muchos casos, al ser organizaciones tan pequeñas, no tienen toda la infraestructura y estructura que se requiere para el trabajo, digamos, en el tercer sector, ¿no? Estos últimos años han habido un desarrollo muy grande en las capacidades y en el fortalecimiento y ha sido promovido también por muchos grants relacionados con la educación desde la industria farmacéutica, ¿no? Este desarrollo de organizaciones este último tiempo ha sido muy interesante, puesto que hemos tenido un proceso de alfabetización digital también para ellos, ¿no? En la época del COVID nos hemos dado cuenta que las organizaciones necesitaban unos recursos diferentes para poder actuar y ahí también ha habido un desarrollo diferente en la forma de hacer advocacy, ¿no? Hablábamos en algún momento de esto con otros colegas y estábamos mirando también la forma como las organizaciones ahora se interrelacionan entre ellas, ¿no? Tenemos mucho de compartir buenas prácticas gracias a estos medios virtuales, ¿no? De compartir buenas prácticas, de mirar qué está pasando en Europa, qué está pasando en Norteamérica, en Australia, y vamos viendo y copiando y adaptando esas buenas prácticas a las regiones y a los países, ¿no? Las organizaciones también ahora se están dando cuenta que no solamente tienen que hacer trabajo asistencial. En el pasado, muchas de ellas nacieron para cubrir o para ayudar y apoyar a los pacientes que ellos representaban en diferentes situaciones, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta que las organizaciones son, digamos, quienes hacen o construyen la política pública. Y en ese nuevo rol están trabajando muy, muy fuertemente en toda la región para cambiar y mejorar las políticas en pro de la buena calidad de vida de todos los usuarios, no solamente de los pacientes, sino de toda la comunidad. Y ahí hay un cambio también en la perspectiva que se tiene de estas organizaciones
y el rol que tienen ahora en el interrelacionamiento o en el relacionamiento entre tomadores de decisión, en prensa, en academia y en diferentes situaciones en las que ahora ellos están teniendo un rol más participativo, más activo, más de expertos, ¿no? En donde se conoce más no solamente de la enfermedad, sino también de las políticas públicas para poder hacer frente a los baches o los cuellos de botella que podemos encontrar y mejorarlos y ser parte de la solución, ¿no? Antes teníamos procesos en los que las organizaciones se interrelacionaban, pero a partir de una queja, ¿no? Ahora nos interrelacionamos a partir de propuestas, de soluciones y de información. Y eso también ha generado una transformación en la forma y en la dinámica como las organizaciones están trabajando. Las organizaciones de pacientes están trabajando en recolectar datos, en sistematizar esos datos para generar información basada en evidencia y hacer lo que llamamos advocacy basado en evidencia. Es decir, identificando los problemas y planteando soluciones en función del usuario, ¿no? Yo tengo la experiencia, yo conozco el sistema, lo navego y como lo navego puedo identificar en dónde están los cuellos de botella y proponer soluciones y mejoras y, como les digo, ¿no? Ser parte de la solución. Pues eso es un poco lo que está pasando ahora, es un feliz escenario, ¿no? Evidentemente siempre hay todavía situaciones en las que tenemos que seguir avanzando, seguir educándonos, seguir fortaleciendo esos pequeñitos grupos que todavía no son sostenibles o que son muy frágiles, y ahí también nos hemos dado cuenta durante la pandemia la fragilidad de las organizaciones, porque si no tienen soporte o si no tienen el trabajo que normalmente hacen basadas en reuniones presenciales o en actividades en las que se necesita, digamos, el acercamiento personal, muchas de ellas han tenido problemas para sostenerse, para continuar trabajando y para comunicarse. Por eso que es tan importante que todavía sigamos trabajando en el tema de capacitación, en el tema de cómo podemos interactuar todos juntos y apoyar a los pequeñitos. Y también algo que ha pasado que es muy interesante es este desarrollo de nuevas coaliciones, ¿no? El ejemplo más lindo es la red de ONGs de Costa Rica, ¿no? Que es una organización que se ha institucionalizado, que tiene una junta directiva, que trabaja en colaboración, que tiene relación ahora o interacción, por ejemplo, con diferentes actores, no solamente de gobierno, sino con otros actores de academia, prensa, como les digo, con ustedes mismos, que es la industria farmacéutica, en fin, y están desarrollando proyectos muy interesantes. Lo mismo está pasando en Panamá con el impulso, por ejemplo, de FUNARP y también la Biored CAC. En fin, hay varias cosas que están pasando, así como cambiando la dinámica y el interrelacionamiento que tienen las organizaciones. Hay una red de enfermedades raras, hay una red de hipertensión pulmonar, hay una red de psoriasis, en fin, y entonces así se están conformando las redes. En el tema de cáncer también, ¿no? Se están especializando, las organizaciones están mirando también sus problemas comunes y están buscando soluciones a sus problemas en forma organizada, colaborativa, que eso también nos ha cambiado muchísimo la dinámica de cómo estamos trabajando entre organizaciones. Y eso es, digamos, un poco la evolución en la que estamos caminando y sobre todo mirando las buenas prácticas que hay en organizaciones más evolucionadas, en donde sí los financiamientos y, digamos, los procesos de recaudación de fondos son mucho más grandes que los que tenemos en Centroamérica o en la región de América Latina. Okay. Gracias, Eva María. Excelente conocimiento de estas iniciativas que tenemos en nuestro perímetro. Al inicio de nuestro conversatorio estábamos hablando también un poco de este punto de vista de nuestros códigos de ética y buena conducta. Nos gustaría pues saber desde tu punto de vista por qué es tan importante que las asociaciones de pacientes y la industria trabajen juntos, pero basados en estas relaciones éticas y transparentes. Bueno, sabemos que la industria farmacéutica es una de las industrias más reguladas
en el tema justamente de relacionamiento. Por varias razones, ¿no? Por varias razones por las cuales tenemos que tener, digamos, relaciones de mucho cuidado, con mucha equidad, con mucha honestidad, con mucho respeto, ¿no? Y en esas relaciones basadas en la transparencia, en la independencia, en la austeridad también, es importante que todos trabajen basados en marcos de colaboración éticos y transparentes y sobre todo en trabajo, digamos, muy abierto, en donde no existe conflicto de interés, ¿no? Y para que no exista conflicto de interés tenemos que ser muy abiertos, ¿no? Muy open en el sentido de transparentes para mirar basados en qué nos estamos relacionando. Y ahí yo creo que tenemos un trabajo todavía muy grande con las organizaciones de pacientes para hacer, ¿no? En el sentido de que hay muy pocas que tienen códigos de ética, pero casi todas están adheridos a algunos códigos de ética, que son los que ustedes han mencionado inicialmente, que son el código de la IFPMA, el código de APEC, y también hay un código que bueno, no es un código, sino es un documento técnico de interrelacionamiento, de relacionamiento con actores no estatales que tiene la OMS para que podamos entender el marco y sobre todo entender muy bien cómo es importante, ¿no?, que las organizaciones se basen en estos códigos y puedan entender bien que cuando uno solicita un grant o cuando uno trabaja un proyecto, tiene que solicitar este tipo de grants y este tipo de colaboraciones basados y adheridos en estos estándares, ¿no? Es muy importante ahora también que nosotros tengamos estos informes y reportes que se tienen que hacer de parte de las organizaciones que generan transparencia para explicar qué se hace con esos financiamientos, ¿no? ¿Qué realizan estas organizaciones y cuál es el nivel de apoyo y de colaboración que tienen frente a la sociedad con estos apoyos, ¿no? Y ahí vamos a tener mucha más comprensión del rol y de la importancia que tienen las organizaciones y cuáles roles cubren, ¿no?, y qué trabajo ellos realizan en beneficio de la sociedad, ¿no? Estos fondos no se hacen para representar a nadie, y eso que quede muy claro, porque ahí no se puede, ¿no? No se puede generar grants para representar intereses de otros. Se generan grants educativos o con fines educativos. En general no tienen restricción, lo cual quiere decir que no hay interferencia por parte de quien entrega el grant a las actividades de las organizaciones de pacientes. Y eso tiene que quedar muy claro y las organizaciones también tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender a tener ese relacionamiento en el que hay una independencia y confianza en que cuando uno solicita y el otro entrega el recurso, ¿no?, hay reglas claras, lineamientos claros y transparencia para poder ejecutar esas actividades que tienen, ¿no? Creo que hay muy poco trabajado en eso. Este es un webinario muy interesante porque gracias a esta conversación podemos entender un poco mejor, ¿no?, cuál es el rol, cuál es el modelo de trabajo y sobre todo en qué marcos estamos regulados y en qué marcos y estándares nos tenemos que mover para evitar cualquier mala interpretación y sobre todo comprender bien que las organizaciones necesitan estos recursos para poder trabajar y realizar las acciones que tienen en beneficio de la sociedad. Y del otro lado, entender que cuando uno entrega un apoyo, un grant o un recurso, ¿no?, o una transferencia monetaria, como lo llaman en Chile, es importante que haya un contrato, ¿no?, un documento escrito en el que se transparenta bien en qué condiciones se entregan estos apoyos. Y para ello también tiene que haber un conocimiento muy grande de las organizaciones en cómo se solicitan estos apoyos, ¿no? Pero bueno, es como decir, uno no puede trabajar sin el apoyo
de quienes financian algunas actividades, y eso también es importante que lo podamos comprender, ¿no? Que no existe conflicto de interés cuando uno recibe el dinero si uno es transparente y explica y hace claramente una declaración de para qué está usando el recurso. Y eso tenemos que aprender a hacerlo con mayor claridad. Nuestros gobiernos lo solicitan cada año, ¿no? Para el tercer sector. En general hay una regulación muy grande también para las ONGs, de tal suerte que cuando ellos reciben un financiamiento tienen que explicar qué hicieron con él, porque son entidades sin fines de lucro. Y eso también se tiene que entender, ¿no? Al no tener fines de lucro, no puede haber ninguna transacción comercial. Y ahí tenemos que comprender también mucho eso, ¿no? Esa ética en la que las organizaciones se tienen que relacionar y también trabajar, y pues ellos mismos también tienen que exigir esa transparencia y no tener vergüenza, ¿no? En muchos casos hay un poco de reparo en no explicar bien o no decir bien cuáles son los programas, en fin, pero ahí estamos trabajando muchísimo para generar esos buenos reportes, esos buenos informes, en donde pues podamos entregar bien todo el trabajo que realizan y lo grande que han logrado, ¿no? En un momento hablábamos también en el ensayo, ¿no? Que nada se había logrado a nivel de avance en política pública sin el apoyo del tercer sector, ¿no? Ese tercer sector son las organizaciones de pacientes, de la sociedad civil, y sin ellos no hubiéramos conseguido lo que tenemos en este momento, en nuestras realidades, en los países en donde estemos. Mucho de lo que tenemos ahora como modelo de salud, como cuestiones adquiridas en derechos, se ha hecho gracias al impulso de la sociedad civil, ¿no? Entonces, reconocer eso es importante, y reconocer que ese trabajo no es fácil, ¿no? Es un trabajo de largo aliento, son años de trabajo que estas organizaciones están empujando, algunas políticas para poder mejorar el acceso. Hay muchísimo trabajo atrás, ¿no? Y muchas de estas organizaciones lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Todos los directores de las organizaciones de pacientes, muchos de ellos no reciben un salario y tienen un trabajo al costado. Entonces es eso también que es importante que uno pueda mirar y que pueda reconocer, y yo lo digo un poco también para los gobiernos, ¿no? Que al momento de generar los espacios de participación, estos espacios se generen con ese respeto que se tiene que tener a la sociedad civil, que es gracias a ella que muchas cosas se movilizan y que existen los cambios para mejor, ¿no? Pues es un poco ese el punto de vista, no sé si ayuda un poco en la respuesta. No, claro que sí, Eva María, muchísimas gracias. Importante todo lo que mencionas, fundamental el tema de la confianza, de la transparencia, de la ética y también del marco, ¿verdad? Todos estos códigos nos dan o nos delimitan el campo de acción, que sí podemos, que no podemos y cómo lo hacemos. Vamos a la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que han sido las iniciativas desde la industria para promover la transparencia en el relacionamiento? Y del otro lado, ¿qué conoces que están haciendo las asociaciones de pacientes para generar sus propios códigos de ética? Bueno, hay cosas muy interesantes que estos últimos, yo diría 10 años, porque no es de ayer, es estos últimos 10 años que estamos trabajando justamente en mejorar el relacionamiento y en transparentar mucho más que antes, porque las relaciones se daban de forma transparente, pero ahora mucho más debido a las regulaciones que hay también a nivel de cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de decir, ¿no? El código de ética que se hizo desde la IFPMA, desde EFIA, y en fin, empezaron a dar como algunas directivas para que todas las organizaciones de la industria farmacéutica y las asociaciones y la propia industria se adheriera a estos códigos para que tuvieran como un estándar, ¿no? Después apareció el código de ética de APEC, y ahora cada uno, gracias a estas reuniones y a este interrelacionamiento, se están generando algunos códigos de ética para algunas organizaciones. Yo he visto unos muy buenos en Chile,
¿no? Ayudados por la Universidad de Chile y algunas organizaciones, Chile tiene un muy buen código de ética de relacionamiento, se los voy a compartir. Perú, la organización Esperantra tiene un código de ética que se construyó bajo el marco de la PEC, que también es muy bueno y que pueden compartir. En Europa hay... Eso también es muy interesante, ¿no? Hay códigos de ética muy buenos que se han desarrollado, sobre todo en el campo de enfermedades poco frecuentes y en cáncer, ¿no? Hay organizaciones que tienen códigos y que han hecho códigos regionales o para la Unión Europea para este tipo de relacionamiento, y eso nace desde las asociaciones de pacientes. No salió desde la industria, sino salió desde las asociaciones de pacientes, ¿no? ¿Para qué? Para también tener sus propios estándares que los exigen los gobiernos en algunos casos para poder tener relaciones transparentes y éticas con ellos también, ¿no? Es eso que también es importante, ¿no? Que el gobierno se sienta tranquilo y se sienta sobre todo en buena relación y en relación de colaboración y disposición de la buena participación que tiene que tener la sociedad civil en la política, en la toma de decisiones y en espacios donde es importantísimo que el paciente juegue un rol, que la organización de pacientes esté, pero que sientan que no hay conflicto de interés al participar. Ha habido mucho estigma en el pasado en ese sentido, y ahí tenemos que trabajar también educando a los tomadores de decisión, sobre todo a que entiendan que este relacionamiento tiene estándares muy grandes de ética, de respeto, de integridad, de sobre todo independencia, y que bueno, no hay, la colaboración está basada también en el tema de la austeridad. Uno no genera grants para cuestiones que no tienen que ver con el apoyo y la gestión de las organizaciones a nivel social, ¿no? En el sentido, no es un tema comercial de ninguna manera, y ahí se tiene que comprender bien y se tiene que educar mucho más a quienes están en los gobiernos para que ese estigma que había en el pasado cambie, y sobre todo se abran los espacios de colaboración y que tengan ellos la confianza de que los pacientes son parte de la solución, de que están en su equipo, ¿no? Y que ellos necesitan de estas personas porque son los expertos usuarios de los sistemas de salud, ¿no? Sin ese expertise, sin esa participación, estamos haciendo mal el trabajo, porque no estamos entendiendo cómo está recibiendo el usuario ese servicio, esa política, en fin, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar todavía con los gobiernos, con los funcionarios. Hay una corriente muy grande que hace que no les guste trabajar con sociedad civil, pero creo que ahí tenemos que empezar a cambiar un poco y entender, como lo dije al principio, que la sociedad civil ha sido y es quien hace y quien empuja y quien también trata de trabajar en la rendición de cuentas de estos funcionarios y de todos los sistemas en donde existimos, ¿no? Entonces, el tercer sector es fundamental y no hay que olvidarlo, no hay que obviarlo. Tiene que haber una forma de interrelacionamiento también transparente y con reglas de juego claras. Así como hay reglas de juego claras para este relacionamiento, tiene que haber reglas de juego claras para la participación de pacientes, que es también algo que se está construyendo gracias a estas organizaciones que lo están solicitando, que están institucionalizando espacios de colaboración y que ahora están trabajando de una forma diferente con los otros actores. Muchas gracias, María. Y creo que, María, habiendo mencionado, digamos, estas bases de ética y transparencia y toda esta interacción que tenemos con el tercer sector, ¿cómo crees que podríamos potenciar la sinergia entre las asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica? Bueno, creo que hay mucho trabajo ya recorrido. Creo que estamos en una situación en la que hay mucha voluntad de ambos lados de trabajar y de mejorar, digamos, la colaboración, ¿no? De hecho, hay lindos programas y lindos proyectos que están empezando a caminar de una forma increíble, sobre todo en educación,
¿no? En educación, en formación de líderes, hay cosas muy interesantes que se están abriendo también en colaboración para, por ejemplo, yo miraba esto en el momento de la pandemia en donde la industria y las asociaciones tuvieron un rol súper importante cuando los pacientes no podían llegar a los hospitales, ¿no? Entonces, de pronto se le ocurrió a una organización pedir un grant para pagar transporte para aquellos que necesitaban llegar a sus quimioterapias. De pronto se les ocurrió mirar cómo podíamos ayudar para poder tener teleconsultas. Y ese tipo de cosas a nivel de innovación se están trabajando y yo creo que ahí hay mucho para todavía seguir construir, perdón, y sobre todo mucho para poder hacer en programas de educación, de capacitación y también de colaboración, no solamente de industria con pacientes, sino de los otros actores que están en el ecosistema. Ahí me refiero a la academia, me refiero a los actores de gobierno, me refiero a la comunicación, o sea, al periodismo y a la red de comunicación que hay, y también a otros actores que están inmersos en estas dinámicas, ¿no? Yo creo que ahí si potenciamos el trabajo de todos, gracias al apoyo de ustedes que tienen muchos recursos para dar en el sentido no financiero, sino recurso humano, conocimiento, tecnología, en fin, pueden haber programas maravillosos, ¿no? Hay uno que se está haciendo también en el tema de educación, por ejemplo, en medicina de precisión, en temas de terapias innovadoras, en terapias génicas, en fin, hay cosas que estoy mirando que se están trabajando de una forma súper interesante, no solamente en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica, en donde sí se están potenciando, digamos, las capacidades y se está trabajando de una forma colaborativa en donde se está preguntando a los pacientes, sobre todo, qué se necesita y ahí también se les está dando y ayudando en las soluciones, ¿no?, a los problemas que ellos identifican gracias al apoyo que ustedes están brindando. Muchísimas gracias, Eva. Hablemos un poco de desafíos. Vamos a tratar de acelerar, nos quedan 10 minutitos y teníamos varias preguntas que habíamos recibido con respecto a este tema, pero tal vez para resumirlas, cuéntanos, y yo creo que lo mencionaste ya, pero tal vez podemos profundizar en temas de COVID, esto que nos ha afectado a todos desde un punto de vista o el otro a nivel mundial, ¿cómo ha impactado el COVID? Hablemos un poquito de retos a nivel general y por último, cuéntanos un poquito cómo ves el futuro, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el futuro que tú ves para las asociaciones de pacientes y su trabajo con la industria? Mira, en desafíos todavía hay muchos, ¿no? Todavía tenemos organizaciones que necesitan mucho más soporte y fortalecimiento de capacidades para su estructura en la propia organización. Es decir, hemos generado muchos programas de capacitación, de empoderamiento, en fin, pero no nos hemos fijado tanto en el líder y en cómo está llevando, digamos, la administración o la gestión de la propia organización. Ese todavía es un desafío y no solamente en Centroamérica, sino en la región. Hay mucho todavía por trabajar y yo creo que hay que establecer algunos estándares en donde ellos puedan generar un trabajo de administración y de gestión de sus organizaciones como empresas, ¿no? Como empresas sociales, que son empresas sociales que brindan servicios y que tienen que crecer y desarrollar un poco más de capacidades. La austeridad en la que nos encontramos y la falta de recursos ha hecho que las organizaciones todavía no puedan tener ese alcance, ¿no? O que puedan crecer de una manera más sostenida. Si comparamos una organización aquí en los Estados Unidos versus a una organización que trabaja, por ejemplo, linfomas y leucemias, la Asociación Americana de Linfomas y Leucemias, el presupuesto que ellos tienen, la capacidad que ellos tienen, versus cualquier organización de linfomas y leucemias en América Latina, es
abismalmente diferente. ¿Por qué? Porque nos faltan recursos, nos faltan también capacidades de gestión, pero también nos falta eso que es desarrollo de cultura, ¿no? De donación para estas organizaciones. Y es ahí donde también tenemos que trabajar en nuestra sociedad para que las organizaciones tengan mayor credibilidad y puedan tener fuentes de financiamiento, otras que no solamente son industria farmacéutica u otra o cooperación internacional, sino también donaciones personales de personas que pudieran apoyar a estas causas. Que eso sí es un desafío grande, no tenemos esa cultura en la región. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en el trabajo del tercer sector y eso también hay que cambiar, ¿no? Y como lo decía antes, se cambia, sí y solo sí, los reportes de trabajo de las organizaciones son transparentes, son bien realizados y tienen información y datos que puedan probar el trabajo que tan bien realizan ellos, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos, yo creo, hacia diálogos diferentes, sobre todo a trabajo mucho más especializado, mucho más de expertos, ¿no? Ha habido un fenómeno muy grande estos últimos 2 años o 3 años en donde hay capacitaciones de paciente experto, participación, el paciente se ha vuelto un actor del sistema de salud, se ha vuelto un capacitador también, que eso es algo muy interesante, ¿no? Los propios pacientes están recibiendo capacitación, entrenamiento, casi a nivel de maestría, yo diría doctorados, ¿no? Porque muchos de ellos ya deberían tener un PhD con tan buen trabajo que realizan y con tanto conocimiento que tienen a nivel de este tercer sector. Y creo que ahí tendríamos que seguir manteniendo ese digamos, estándar de seguir capacitando, pero también mirando que los pequeñitos tienen que seguir creciendo porque son la semilla para que los grandes también tengan mayores oportunidades, ¿no? Creo que tenemos un espacio y un terreno muy fértil en el tema de participación. Creo que hay ventanas y puertas abiertas de parte de los gobiernos, ¿no? Para poder generar esos espacios y hay que aprovechar esas ventanas y esas puertas y esas rendijitas que se abren, ¿no? Y que son ventanas de oportunidad que no están para siempre, ¿no? Y esas ventanas de oportunidad hay que aprovecharlas. Creo que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha mostrado que la colaboración es clave, ¿no? Y que necesitamos de todos los actores, que necesitamos de los pacientes, que necesitamos de la industria, que necesitamos de la academia, que necesitamos de todos los actores para poder trabajar en sinergia y encontrar soluciones a los problemas. Y eso lo hemos aprendido y hemos tenido un laboratorio global enorme en donde hemos tenido como pues el ejemplo, ¿no? Si no hubiéramos colaborado todos, no hubiéramos encontrado respuestas en las vacunas, no hubiéramos encontrado respuestas en cómo distribuir esas vacunas, no hubiéramos encontrado respuestas en cómo cuidarnos todos y en fin, ¿no? Es todo un tema de colaboración que se ha transparentado y que se ha mostrado y gracias a él también se han abierto esas oportunidades en donde las organizaciones se han dado cuenta que tienen un rol, que tienen un papel fundamental, pero que no pueden ir solas, ¿no? Y además que no pueden ir solas sin información, sin educación, sin capacitación y sin expertise. Entonces, gracias a ello también ellas están trabajando, estas organizaciones están trabajando en ese fortalecimiento y no solo en el fortalecimiento de ellas, sino de las pequeñas que trabajan junto con ellas, ¿no? Excelente, excelente, Eva. Muchísimas gracias por tu aporte tan enriquecedor. Le doy paso a nuestra colega Bárbara Andrade para ver si hay alguna pregunta de la audiencia que no se hubiera contestado ya. Bien, muchas gracias, feliz día a todos. Gracias por su participación muy activa y por las preguntas que hemos recibido. Básicamente entiendo que las preguntas que hemos recibido en el proceso de inscripción ya han sido contestadas por nuestros panelistas, así que si hay algún punto adicional que ustedes creen que no fue cubierto, nos pueden escribir y con mucho gusto les estaremos contestando. Y para esa actividad, considerando un poquito del tiempo que tenemos, voy a seleccionar una de las preguntas en el chat que tenemos, que es con relación a las ONGs, ¿no? Las ONGs, con relación a los informes detallados de los patrocinios. Aquí nos preguntan,
Las ONGs entregamos informe detallado del manejo del patrocinio con descripción de los gastos. Además, factura o recibo de la ONG que es deducible de impuestos al donador. Sin embargo, hay industrias que piden fotocopia de los recibos de los gastos. ¿Les parece correcto y recíproco al respecto hacia la ONG? Ahí les paso a nuestros panelistas a quien les gustaría contestar la pregunta. Gracias, Bárbara. A mí me parece que el nivel del soporte o la documentación de soporte que pueda pedir una compañía puede variar con respecto a lo que pide otra, pero aquí me remonto a lo que hablábamos al inicio. La regulación realmente que abarca o que cubre a la industria farmacéutica es tan robusta que las compañías pues sí necesitamos el soporte documental para poder justificar los apoyos que se están dando. Entonces, sí puede existir alguna compañía que sí pida el recibo, copia de los recibos o de las facturas del rubro que se está apoyando. Yo creo que sí, entendemos que es una complejidad necesaria, que es un reto administrativo para las organizaciones de pacientes, pero pues sí vamos a tener en algunos casos, dependiendo del apoyo que se esté requiriendo, pues ese nivel de detalle. Y no solamente en el tema de facturas o recibos, el nivel de detalle incluso en la carta de solicitud del apoyo, el nivel de detalle a la hora de preparación, de preparar un estimado, un presupuesto, el nivel de detalle al momento de reportar la ejecución de la actividad. Entonces yo creo que es un punto muy importante porque cada vez estamos más regulados y puede ser que los niveles de documentación vayan requiriendo mayor nivel de detalle. Entonces me parece que sí puede ser, dependiendo del rubro, dependiendo de la actividad que se esté apoyando o de la iniciativa a la que nos estemos refiriendo, pues sí podría alguna compañía solicitar copias de los gastos acerca de los rubros que se están apoyando. No sé si alguien de los panelistas tiene alguna otra opinión. Sí, yo complementaría un poco también es que en cuanto a la reciprocidad, pues como mencionábamos al comienzo, nosotros somos una industria altamente regulada y el mismo sector público también ha empezado a poner reglas de juego respecto a la credibilidad y esa confianza. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay una ley de transparencia y tenemos nuestra gremiada de AFIDRO, donde frente a este principio de transparencia, nosotros las compañías farmacéuticas tenemos la obligación de transparentar pues nuestros principales transferencias de valor a las asociaciones de pacientes. Esto lo que busca también es demostrar esa confianza que tenemos, el propósito que tenemos a la comunidad de pacientes. Entonces también importante en complemento a lo que mencionaba Miriam. Muchísimas gracias a ambos. Por cuestión de tiempo tenemos algunas preguntitas adicionales, pero las vamos a compartir por correo. Muchísimas gracias. Le paso a Meris entonces para que nos pueda hacer el cierre de la sesión. Gracias por su participación. Gracias, Bárbara. De verdad que agradecemos mucho el interés de todos los invitados y participantes de la actividad. De verdad que quisiéramos tener más tiempo para responder todas estas preguntas aquí e interactuar. Las estaremos abordando vía correo electrónico y cualquier inquietud o digamos preguntas adicionales que tengan también sírvanse respondernos por esa misma vía. Pues nada, hemos llegado al tiempo programado para la actividad y en nombre y representación de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo agradecemos a los representantes y miembros de las principales organizaciones y grupos de pacientes de la región de Centroamérica del Caribe y demás invitados que nos acompañan, a los representantes de la industria farmacéutica nacional e internacional, a nuestros estimados panelistas, los señores Eva María Ruiz, Miriam Posadas y Juan Carlos Tafur, así como al público presente en general. Si gustas, Eva, simplemente te voy a dar unos ligeros segunditos para que nos digas tus recomendaciones finales, ya que acortamos todas las preguntas y nada, bueno, muchísimas gracias para no sentarnos. Muchísimas gracias a ustedes, a
a FedePharma por la invitación, por la oportunidad de poder hablar. Desde Latin American Patient Academy, LAPA, estamos muy contentos siempre de participar en estos espacios. Y ahora yo creo que en recomendaciones, creo que tenemos que seguir trabajando sobre todo en el tema de alfabetización en salud, que es algo que tenemos que aprender también para poder entender mejor, navegar mejor el sistema, empezar a entendernos mejor y también entender la dinámica que hay atrás de todo un proceso, ¿no? Por otro lado, creo que las organizaciones están trabajando muy fuertemente en capacitación, en entrenamiento, en relacionamiento, en colaboración, en formación de coaliciones, y eso hay que tratar de impulsar, ¿no? Seguir impulsando ese trabajo colaborativo que ellos tienen y sobre todo tratar de que pues, el nivel de participación sea mayor en la decisión y en las políticas de salud, porque ahora tenemos expertos, ¿no? Las organizaciones de pacientes están en capacidad, tienen información, pueden ayudar y apoyar y son parte de la solución. Entonces, eso creo que debe quedar y debe quedar también en reconocimiento a ellos por toda la labor y el trabajo que realizan, que sin ellos nuestros sistemas no irían mejorando como lo están haciendo poco a poco. Muchas gracias, Eva, de verdad, nuevamente gracias por tus aportes. Y es así, en FedePharma creemos firmemente en la importancia del trabajo conjunto con actores del sector de salud, viéndolos como aliados para el fomento de estas buenas prácticas, la adopción de marcos éticos y normas de integridad que permitan al final del día el acceso a la innovación y se traduzca sobre todo en mejora para la salud de los pacientes. Nosotros les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, como FedePharma y en nuestro sitio web www.fedefarma.org para obtener más información de nuestras normas, eventos y huellas de la región. Nuevamente, gracias por su participación.